Aleluya, Dios. Qué lindo Dios de pactos. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su familia. Dios bendiga sus finanzas. Dios bendiga su vecindario. Dios bendiga su entorno. Dios bendiga su contorno. Dios bendiga su dintorno. Dios bendiga su entero ser. Damos gracias a Dios, hermano. Dios es bueno. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Y para siempre son sus misericordias. Yo doy gracias al Señor porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor me eligió para este momento, para esta hora. Así como a Esther cuando Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si para esta hora y para este tiempo Dios te puso en el reino? Y entonces Marcela Gándara canta esta canción: porque para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en tu propósito eterno yo me vi. Y yo le doy gracias a Dios porque en su propósito eterno me vi. Qué lindo Dios de pactos. Y yo sé, hermano, que usted es un amador del sermón de la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Con los profetas, los apóstoles y los evangelistas de candela, chispa y fuego. Yo sé que quizás usted es un seguidor de aquellos mensajes, de mucho hablar en lengua, y que usted le apasiona, le gusta, le encanta. Bendito el nombre del Señor. Y yo sé que también a usted le gusta escudriñar la palabra de Dios, y a algunos le gusta el estilo de prédica, enseñanza de su hermano Samuel. Dios le bendiga. Aleluya. En este día es un día maravilloso que hoy no le voy a pedir tiempo prestado, así que esté tranquila, hermana Ruth. No se lo voy a pedir prestado. Yo sé que usted me ama y yo mismo lo voy a tomar. Aleluya, el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y quiero compartir algo de la palabra de Dios con ustedes, mis hermanos, en esta mañana, casi tarde. Bendito el nombre del Señor. Esta porción bíblica que forma parte de la primera lectura devocional, que está en Hebreo 1, del 1 al 3. Bendito el nombre del Señor. Abra su Biblia y téngala ahí presente. Vamos a ver. Amén. Dios sigue hablando. ¿Cuánto creen que Dios habla? Aleluya. Dios sigue hablando. ¿Quieres escuchar su voz? Aleluya. Hay un elemento principal que en esta mañana, antes de empezar a la esencia del mensaje, que quiero compartir. Tenga su Biblia ahí con la cita, que vamos a ver cita bíblica. Y es el inicio. Para poder entender este sermón en esta mañana, para usted poder seguir el hilo de esta prédica, yo necesito que usted entienda 3 principios. 1, que hay un solo Dios. ¿Cuántos saben que hay un solo Dios? Aleluya, el nombre del Señor. Hay un solo Dios. Principio número 1, hay un solo Dios. Principio número 2, Dios siempre ha hablado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Para nosotros los IDP, Iglesia de Dios de la Profecía, en nuestra educación bíblica y en nuestras enseñanzas, creemos en la Trinidad. No en 3 dioses, no, sino en un Dios y 3 dispensaciones. Dispensación del Padre, dispensación del Hijo y dispensación del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo le digo del Hijo, le estoy hablando de Dios.
Y cuando le estoy hablando del Padre, le estoy hablando de Dios. Y cuando le estoy hablando del Espíritu Santo, le estoy hablando de Dios. ¿Me doy a entender? Pues ya entendimos el mensaje. Cuando el Jesús habla, habla Dios. Cuando el Espíritu Santo habla, habla Dios. Y cuando habla el Padre, habla Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. En Génesis capítulo 1, versículo 3. Bendito el nombre del Señor. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. El 9. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. El 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde. El 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión. Y el 15. Produzcan las aguas seres vivos. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes. Y el 26. Produzca la tierra seres vivientes. Aleluya. ¿Qué significa esto? No existía nadie, no había nadie, y Dios estaba hablando. Aleluya, el nombre del Señor. No había memoria de usted y Dios estaba hablando. Es decir, Dios habla desde el principio y habla en Apocalipsis, en todo el texto bíblico, y sigue hablando hoy. ¿Quieres escuchar su voz? Bendito el nombre del Señor. Entonces lea conmigo el texto base. Aleluya. Te voy a pedir por favor que se quede ahí sentado. Aleluya. Hebreo, por favor, me voy a tomar, le pido al Señor este permiso, quédese ahí sentado y leemos el texto bíblico. Hebreos 1, del 1 a 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra y la majestad en las alturas. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Él no había conocido quién era Dios. Y él, durmiendo, escuchó una voz que dijo: Samuel. Y él se levantó y fue donde aquel que le estaba formando en el templo y preguntó: mi Señor, ¿me has llamado? Y aquel anciano sacerdote le dijo: no te he llamado. Y volvió a su cama, a su lecho, y se acostó. Y por segunda vez la voz le dijo: Samuel. Y él se levantó creyendo que era su Señor quien le llamaba, y volvió a preguntarle: ¿me has llamado, Señor? Y él le dijo: no te he llamado. Y se repitió la acción, y cuando volvió a su lecho, que quería concebir el sueño, la voz le dice de nuevo: Samuel. Y él regresó a su Señor. Y su Señor entonces entendió de que Dios le estaba hablando. Bendito el nombre del Señor. Cuando él regresó a su lecho, la voz le dijo: Samuel, Samuel. Él, recibiendo, obedeciendo la instrucción del sacerdote, le dijo: habla, Señor, porque tu siervo escucha.
Existen muchas barreras en nuestras vidas y muchas veces lo que dicen los demás bloquean nuestro accionar con Dios, porque la gente dice que Dios escucha y Dios habla con quien quiere hablar, y eso es verdad, pero en ocasiones nos tomamos atribuciones de limitar el poder de Dios. Samuel no conocía a Dios, tenía aproximadamente 8 o 12 años, entre 10 y 12 años, y Dios habló con él porque estaba pasando algo en ese pueblo. Estaba pasando algo en ese pueblo y ya Dios tenía que tomar el control, porque el sacerdote de turno estaba bien, pero sus hijos no estaban bien. Y Dios le dio a Samuel una palabra profética que el texto bíblico redacta cómo se cumplió. Pero antes de Dios hablar con Samuel, en la antigüedad, en Génesis 12, 1, 3, ya existían las personas. En Génesis 12, 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice el texto bíblico que Abraham tenía 70 años. Bendito el nombre del Señor. Usted lo está viendo el texto proyectado. Mi profesora de Derecho Procesal Civil 1 dice que hay personas que son que captan el conocimiento oyendo, y otros que lo captan viendo, observando. Entonces, como queremos que usted capte en esta mañana, la tenemos en las dos versiones, que usted vea y que usted escuche. Usted no está demasiado viejo para que Dios le hable. Porque Samuel tenía apenas 8 o 12 años y Dios le llamó y le dijo: Samuel, ven, te voy a decir esto, te voy a declarar esta palabra profética. Y Dios habló con Samuel. Y Abraham tenía 75 años y Jehová le declara una palabra profética. Le dice: sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Te voy a prosperar y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Aleluya. Pero en Éxodo 3 del 1 al 10 estaba Moisés apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Aleluya. ¿Y saben qué? Moisés era 5 años más viejo que Abraham. Moisés tenía 80 años. Levanten las manos acá los que tienen 80. Aleluya. Levanten la mano aquí los que tienen 75. Aleluya. Qué lindo Dios de pactos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Abraham 75, Moisés 80, y Dios les habla y lo escoge para el propósito que él tenía. A veces estamos cerrados por nuestra edad y creemos que lo hemos visto todo, y sin embargo cerramos los oídos a la voz de Dios. No estás muy viejo para que Dios te hable. Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 3, versículo 13 de 1 Samuel, Jehová le dice a Samuel, empiezo desde el 12: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que te he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado.
Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Aleluya. Dios sigue hablando. ¿Quieres escuchar su voz? Y es muy bello el texto bíblico del Antiguo Testamento. Pero este es un sermón intencional. Aleluya. Este es un sermón intencional. Los hijos de Elí, criados en el templo, heredero del sacerdocio, estaban haciendo cosas indebidas. Y el sacerdote lo sabía y no les perturbó. Es decir, que no les amonestó ni les corrigió. Y Dios tuvo que llamar a Samuel y decirle: por cuanto Elí no lo ha hecho, dile que yo voy a erradicar del sacerdocio su casa y su familia. Aleluya. Es decir, que en el templo y en la casa de Dios, el sacerdote de turno tiene la autoridad de Dios para reprender, para redarguir, para instruir, para orientar. Aleluya. Lo que Dios te dijo para decir, dilo. Aleluya, el nombre del Señor. Porque esa heredad de sacerdocio, hoy todo el mundo quiere ser adorador, levita. Todo el mundo quiere ser, pero eso es ese mandato a los levitas, esa herencia, aleluya, los hijos de Elí no lo estaban apreciando. Y Dios escogió a Samuel para llevarle la palabra profética, porque estaban haciendo lo incorrecto en la casa del Señor y en los atrios y con los sacrificios. Y cuando Dios determina, le dice: lo que yo voy a hacer, no importa que me hagan sacrificio, no importan que hagan holocausto, porque lo que decidí hacer, lo voy a hacer. Por cuanto Él no ha servido de atalaya y no ha llamado la atención. Aleluya. Dios habló a Josué, Dios habló a Moisés, habló a Abraham, habló a Josué, habló a Saúl. Bendito el nombre del Señor. Habló a Saúl. Aleluya. Y envió a Samuel a ungirlo como rey. Y en todo el Antiguo Testamento Dios habló con Jeremías, habló con Isaías, habló con Daniel, habló con Ezequiel, habló con Osea, habló con Abdías, con Amós, con Miquea. Eran profetas de Jehová. Y Dios hablaba con ellos y les decía qué deberían decir al pueblo. Y ellos, obedientes en algunas ocasiones. Hay algunos que fueron rebeldes y no quisieron obedecer. Jonás, ve a Nínive y predica y adviértele. Y Jonás se puso de rebelde y no quería hacer lo que Dios le mandó. Pero al fin de la cuenta tuvo que hacer lo que Dios le había dicho que haga, en contra de su voluntad, porque Dios habló. Aleluya, el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando hay una hermana que me preguntó cuál es el tema del servicio, aleluya, y de una vez, aleluya, le respondí, porque ya Dios me había dado el tema del servicio. Aleluya. Pero cuando estoy estudiando la palabra de Dios, me fue un poco dificultoso porque he extraviado mi machete de estudio. Aleluya. Pero además de su machete principal, usted tiene que tener, usted tiene que tener alguna espadita por ahí, alguna daga por ahí. Cuando hablo de mi machete de estudio, hablo de mi Biblia de estudio. Yo creí que se me había quedado el martes, pero cuando vine no la encontré. Aleluya. Pero cuando estoy viendo las escrituras, me encuentro con un hombre sufrido, con un hombre que tenía de todo, un hombre millonario, un asiático.
Y de repente todo se le destruyó. ¿Por qué? Porque hay alguien que subió allá donde Dios y dijo: oh, ahí veo a tu siervo Job como tú lo tienes, en bienestar. Y los amigos, Eliab y demás, los amigos de Job, le hablaron y le dijeron de todo. Y Job estaba compungido y cuestionando y preguntándole a Dios. Pero cuando me encuentro con Job 38 y empiezo a ver las preguntas, y cuando leí la primera pregunta, a mi espíritu no se pudo detener y tuve que seguir a la segunda y seguir a la tercera. Y Dios le pregunta a Job y le pregunta y le pregunta y le pregunta. Aleluya. Y voy por el capítulo 40 y Dios sigue preguntándole. Hay entre 77 y 83 preguntas que Dios le hace a Job. Aleluya. Pero yo nada más quiero leerle en esta mañana el capítulo 40, el versículo 1 y 2 de Job. Yo sé que cuando usted llegue a su casa, usted se va a detener a leer Job 38 en adelante. Yo le invito, le hago esa invitación, que lea Job 38 en adelante, hasta donde el Espíritu le diga. Aleluya. Yo no sé cuál es el proceso en el cual usted está. Yo no sé qué es lo que usted le ha cuestionado a Dios. Yo no sé qué es lo que usted le ha dicho a Dios. Jehová, pero yo no entiendo. No sé qué es lo que usted ha dicho. Pero en el versículo 40, el versículo 1, dice el texto bíblico: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Es de sabio pelear, contender, entrar en contienda, en discusión con el omnipotente? Aleluya. Y Dios le dice: el que disputa con Dios, responda esto. Aleluya. Cuando yo leí eso, hermanos, entendí el texto bíblico que dice, entendí una vez más el texto bíblico que dice: por nada estéis afanoso. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Clama a Dios, confía en Dios, espera en Dios y Dios hará. Aleluya. Yo sé que tú quieres tornar, que tú quieres cambiar todo rápido. Quiere que se haga de una vez, quiere los resultados de una vez. Aleluya. Y cuando lo quieres hacer, le está preguntando a Dios por qué sí y por qué no. Ahora Dios le preguntó a Job: ¿es sabiduría contender contra el omnipotente? Bendito el nombre del Señor. ¿Qué es lo que le estás cuestionando a Dios? ¿Te has detenido a escuchar lo que Dios te está diciendo? You wanna listen his voice. ¿Quieres escuchar su voz? Si quieres escuchar su voz, ¿por qué no deja que él hable y solo se está repitiendo, quejándote, hablando, pidiéndote, quejando, cuestionando, contendiendo? Espera a que él te diga. ¿Es que acaso Dios es sordo? ¿Es que acaso Dios es mudo? Desde el inicio, antes de que tú existiese, dijo Dios: sea la luz. Aleluya. Desde el principio está hablando y hoy Él sigue hablando. Y Dios habló con los profetas, habló con los autores principales en el Antiguo Testamento.
habló palabra profética a Isaías. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿y qué del Nuevo Testamento? Dios envió a su ángel para que hablase con Zacarías en Lucas 1:11. ¿Y qué habló el ángel de Dios con Zacarías? Le profetizó, un hombre viejo también, le profetizó que iba a tener un hijo. La esposa de Zacarías era estéril, Elizabeth. Y Dios habló con Zacarías y le profetizó. El ángel de Jehová vino y habló con él y le dijo: van a tener un hijo. Bendito el nombre del Señor. Y dice el bíblico que una vez el ángel terminó de hablar con Zacarías, Zacarías enmudeció. Porque hay cosas que Dios te dice que no es para tú decir, es para que obedezca, es para que cambies. No es para que tú le des respuesta a lo que Dios te está diciendo, es para que obedezcas. Hay cosas que Dios te dice que es para tu transformación, para tu bienestar. ¿Por qué quiere contender con Dios? Porque quiere buscar la quinta pata, porque quiere buscar la explicación. Si Dios es claro y te lo dijo, obedece a lo que Dios te está diciendo. No haga tu oído sordo. Zacarías enmudeció. Pero 6 meses después, aleluya, el ángel de Jehová vino y habló con María en Lucas 1:26. Ya Elizabeth había concebido y tenía 6 meses. Y entonces vino el ángel Miguel donde María y le dijo: no te turbe, hay algo de Dios en ti. ¿Cuántos tienen algo de Dios? Aleluya. Hay algo de Dios en ti. Bienaventurada eres. Aleluya. Y a partir de ahí ya Dios no hablaba directamente, sino que vino a hablar Dios en la dispensación de Cristo. Aleluya. Y Jesús apenas era un adolescente, y cuando le fueron a buscar estaba entre los sabios del templo hablando de los escritos, y sus padres preocupados le dijeron: oh, te extraviaste. Y él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y empezó a Jesús a hablar, y Jesús vino en su ministerio y habló con los publicanos, habló con los políticos, habló con los religiosos, habló con las prostitutas, habló con los recaudadores de impuestos. Aleluya. Habló con los gobernantes, habló a los pobres, a los ricos, a sus discípulos, a los niños. Jesús habló a los corazones. Mi reino no es de este mundo. Y Jesús cumplió un ministerio de evangelización, porque Él vino para salvarnos. ¿Cuántos saben que Él vino a salvarnos? Él vino a salvarnos. Gracias por salvarme. Gracias por redimirme. Yo no era merecedor, Señor, mas tú tuviste misericordia y me salvaste. Aleluya. Gracias a Dios. Te agradezco, Padre eterno. Aleluya. Te agradezco, Señor, porque me salvaste. Porque aún siendo inmerecedor, tú tuviste misericordia de mí. Te agradezco, Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y el Padre es Dios, y Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es Dios. Y Jesús en Juan, en el Evangelio de Jesús según Juan, en el capítulo 14 y en el capítulo 16, Jesús habla de la misión del Espíritu Santo, the Holy Spirit. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo?
Y Jesús dice: yo me voy, pero rogaré al Padre para que envíe al Consolador, al Espíritu de verdad. Pero como nadie controla a Dios, nadie puede ponerle freno a Dios. Tú no vas a frenar lo que Dios quiere hacer. Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Aleluya. Si te pones de rebelde, Dios lo que puede hacer es desecharte. Pero lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. ¿Quieres escuchar su voz? Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer contigo o sin ti. Aleluya. Contigo o sin ti. Nadie puede ponerle freno a Dios. ¿Y qué ocurre? Que ya Jesús había ascendido y estaba a la diestra del Padre. Estaba a la diestra. Pero en Hechos 9:4 había un hombre que pidió carta para perseguir a los de camino. Y habiendo ya ascendido a Jesús, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Dispensación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ya había ascendido, pero nadie puede cohibir a Dios. Y Jesús le dice: yo soy Jesús, I am Jesus, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Jesús habla de nuevo en el Nuevo Testamento a Saulo precisamente. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero en Hechos 8:29, el Espíritu Santo habla con Felipe. Y había un etíope en un carro, en una carroza, en una carreta, que estaba leyendo, aleluya, los profetas. Y el Espíritu Santo le habló a Felipe. Dios sigue hablando. Y le dijo: acércate a ese carro. ¿Y qué hizo Felipe? Se puso a preguntar: ¿y quién que me habla? ¿Y quién que me habla? No, él obedeció la voz del Espíritu Santo y se acercó. Acércate a Cristo. Adonai danzaba bajo la unción. Rompan el techo. Aquel hombre estaba paralítico, no se podía mover. Esa canción está inspirada en ese pasaje bíblico. Y sus amigos, sabiendo de que Jesús es sanador, decidieron llevarle hacia Cristo. Pero cuando llegaron, era tanta la gente que no podían entrar. Y sus amigos subieron al techo, descobijaron el techo, amarraron la litera a la camilla y le bajaron enfrente de Jesús. Ten amigos que te acerquen a Cristo. Aleluya. 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 Ten conversaciones que te acerquen a Cristo. Aleluya. Establece sacrificios que acerquen a Cristo. Establece propósito que te acerquen a Cristo. Si te está alejando de Cristo, suéltalo. Si se está alejando de Cristo, deja eso. Escoge proyectos que te acerquen a Cristo. Aleluya. Y cuando Felipe se acercó a aquel carro, le preguntó al etíope: ¿entiendes? Do you understand what you are reading? ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? Aleluya. El etíope, el africano de Etiopía, ese negro azabache, le dice: how I gonna understand? ¿Cómo yo voy a entender si no hay nadie que me explique? Para eso está tú y estamos yo, para explicarle a aquel que no entiende el misterio de salvación. Pero debemos acercarnos a ese o a esa que aún no entiende. Aleluya. Aleluya, el nombre del Señor. Y en Hechos 10:19,
el Espíritu Santo sigue hablando y le habla a Pedro. El 19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión que él vio del lienzo bajando del cielo, le dijo el Espíritu. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aleluya. Este pasaje bíblico trata de la confirmación de Cornelio en el Evangelio. Pedro vio una visión y vio un lienzo que descendía del cielo, y en ese lienzo había todo tipo de animales. Y en la visión se le dijo a Pedro: mata y come. Y Pedro no escuchó la voz, sino escuchó su tradición y dijo: nunca he comido cosa inmunda. ¿Cómo me dice que mate y come? Y la voz le dijo de nuevo a Pedro: ¿cómo puedes tú llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado? Si quiere aplaudir al Señor, es una iglesia de libertad. Aleluya. Pero ese pasaje bíblico no se trata ni de comida, ni se trata de bebida. Se trata de que Dios tenía que romper en Pedro ese prejuicio. Porque había un hombre que daba mucha limosna y oraba. Y no tan solo que oraba, sino que tenía un grupo de crecimiento en su casa. Aleluya. Y ese hombre no era judío. Y los judíos no se juntaban con gentiles. Y Dios le estaba diciendo: no tenga prejuicio, porque a mí me interesa también salvar a los gentiles. Y esos 3 hombres que Cornelio envió fue porque también el Espíritu le dijo a Cornelio que era lo que tenía que hacer. Por ende, nuestro Dios no es un Dios loco. He's not a God crazy. Porque el Espíritu Santo trae confirmación. Aleluya. Cuando Dios habla, Él trae confirmación. Aleluya. Aleluya, el nombre del Señor. Y Pedro fue a la casa de Cornelio, y cuando llegó a ese lugar, que vio todos esos buscadores de Dios, todas esas almas necesitadas, le dijo: ¿y ya ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo? And Cornelio said, never listen to talk about the Holy Spirit. Nunca hemos escuchado hablar del bautismo del Espíritu Santo. Hoy Pedro oró en aquella casa y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro dijo: right now, ahora yo entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Quieres escuchar su voz? Aleluya. O estás peleando con tus tradiciones. Detente a escuchar lo que Dios te está diciendo today or tomorrow. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. No sé qué te está diciendo Dios hoy. No sé qué te está diciendo Jesús hoy. No sé qué te está diciendo el Espíritu Santo hoy. Pero si está diciendo las cosas que debe corregir en tu vida, no seas de oídos sordos. Aleluya. Hebreo 3, 7, 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 years. Aleluya. Amo al Señor. No porque yo sea bueno, sino porque Él me amó primero. Aleluya. El escritor de Hebreo dice: si tú oyes hoy la voz de Dios que te está hablando, no endurezca tu corazón. Porque
tus padres en el pasado escucharon mi voz, pero me provocaron y me tentaron. Y porque me tentaron, lo que iban a hacer en 40 días, duraron 40 años. Aleluya. Quizás eso que Dios tiene para ti se está prolongando porque no has decidido escucharle. Cuando le tentaron, le provocaron, Dios dijo: oh, ustedes me están provocando a mí, al omnipotente. ¿Es de sabiduría contender con el omnipotente? La trayectoria. Anoche, cuando leía la palabra del Señor con los niños en la habitación, Sanger tomó la Biblia y está buscando y dice: papi, ¿en dónde está República Dominicana? Aleluya. Y le digo: no, mi hijo, ahí no está la República Dominicana, porque ese es un mapa de Medio Oriente de Israel. Aleluya. Ahí tú no la vas a encontrar, ese otro mapa. Existen otra gente además de usted, hermano. La salvación no es para usted nada más y para mí. Aleluya. I don't know if you understand that. No sé si tú entiendes eso. Y me pregunta Sanger: pero se puede ver en donde Moisés cruzaron el mar. Y sí, eso sí, eso está ahí. Y voy y le busco el mapa y le muestro Egipto y le muestro el Mar Rojo y le muestro por donde la ruta básica. Y Sanger me pregunta: ¿y por qué no cruzaron por aquí arriba que había tierra? Aleluya. Y le dijo: no, mi niño, en esa ocasión, aunque Dios lo mandó para esa tierra, ahí vivían gente y era más difícil cruzar por ahí que cruzar la ruta del desierto. Además, Moisés le dijo al faraón: déjame ir al desierto y a adorar con el pueblo. Y ellos se fueron por la ruta del desierto. Ahora, para cruzar del otro lado estaba el desierto y estaba el Mar Rojo. Y ese es el Mar Rojo. Aleluya. Ese trayecto era de 40 días. Pero el pueblo provocó a Jehová y duraron 40 años dando vuelta en el desierto. Rompe esa maldición y escucha la voz de Dios y avanza a lo que Dios te quiere mostrar, a lo que Dios te ha prometido. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Muchos creyentes en ocasiones vamos al retiro, vamos a campamento, vamos a un monte de oración a buscar unción, y todo lo que escuchamos de Dios a través de la Biblia, o con un profeta, o con un niño, o con un pastor de mi iglesia, o con un apóstol, es corrección. Vamos a buscar unción y todo lo que escuchamos es corrección. Y esto no nos gusta, porque queremos unción y Dios es lo que nos está corrigiendo. Pero aunque no nos guste, Dios sigue hablando. Aleluya, el nombre del Señor. Yo pregunto: ¿quieres escuchar su voz? Hoy en este sermón, aleluya, hay una invitación. Te invito a buscar la llenura del Espíritu Santo. Te invito a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Te invito a que no sigas hablando solo. Haz un espacio para escuchar la voz de Dios. Deja de estar hablando tanto y ponte a escuchar lo que Dios quiere decirte para este tiempo. Aleluya, el nombre del Señor. Aleluya, el nombre del Señor. En Hechos 13:2. Yo espero que usted esté anotando su cita para consultarle en su Biblia, la versión que usted quiera.
en Hechos 13:2. Ministrando esto al Señor y ayunando. The Holy Spirit say, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La iglesia tenía mucho que hacer. Aleluya. Pero había otra generación que necesitaba conocer a Cristo. Y la congregación siempre estaba ministrando al Señor. Y la iglesia estaba ayunando. La iglesia estaba en su presencia. La iglesia tenía un tiempo de intimidad con Dios. La iglesia estaba identificada con su relación con Dios. La iglesia estaba comprometida con su visión y con lo que Dios le había indicado. La iglesia estaba en búsqueda. La iglesia no estaba preocupada por lo que iban a comer mañana. La iglesia sabía que buscando el reino de Dios y su justicia, las demás cosas iban a ser añadidas. La iglesia no se había convertido en un mercado persa de compra y venta. La iglesia no se había convertido en un club de entretenimiento. La iglesia estaba consagrada, estaba ayunando, estaba ministrando la palabra. Entonces el Espíritu Santo habló a la iglesia y le dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Quizás Dios te quiere enviar. Aleluya. Quizás Dios te quiere usar para aquí y para las naciones. Quizás Dios quiere expandir el ministerio puesto en ti. Maybe. Ahora estoy yo preparado para recibir ese envío de Dios. Estoy yo preparado para esa comisión, para lo que el Espíritu Santo quiere apartarme. La iglesia estaba consagrada y orando y ayunando. Y entonces el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra la cual yo lo he seleccionado. Hoy decide prestar atención a la voz del Espíritu Santo. Creer que Dios sigue hablando, y así como le habla a otros, puede hablarte a ti. Así como Dios le habla a otros, también puede hablarme a mí. Así como Dios direcciona a otros, puede direccionarme a mí. Así como Dios direcciona a otros, puede direccionarte a ti. Así como Dios ha transformado a otros, puede transformarte a ti. Aleluya. Así como Dios le da dones a otros, puede darte dones a ti. Aleluya. Aleluya. Hoy decide bajar la coraza humana y quedar abierto a la voz del Espíritu. Aleluya. No importa lo que tus ojos estén viendo, nuestro Dios es un Dios invisible a los ojos humanos. Suelte esa coraza humana y que tu corazón esté aperturado a escuchar lo que Dios tiene para ti. Aleluya, el nombre del Señor. Dios sigue hablando. ¿Quieres escuchar su voz? ¿Hay alguien aquí dispuesto a realizar un ayuno de habla y prestar atención a lo que el Espíritu Santo le está diciendo?
¿Hay alguien aquí dispuesto a obedecer a la voz de Dios? ¿Hay alguien buscando que Dios le hable? Dios sigue hablando. Preparemos nuestros corazones para obedecer cuando Él nos hable. Dios te bendiga. Dios bendiga su vida. Entregamos a nuestro pastor.